Era una simple enfermera de cuidados intensivos, hasta la noche en que salió de un hospital de Texas con 12 millones de dólares en efectivo del crimen organizado y desapareció. Sin cámaras, sin testigos, y el FBI todavía no tiene idea de cómo lo hizo. Quédate hasta el final, porque verás cómo una madre soltera usó sus conocimientos de enfermería para lograr el atraco perfecto, fue más lista que un cartel, y desapareció tan completamente que el FBI aún no puede encontrarla. Y cuando escuches la verdadera razón por la que lo arriesgó todo, te dejará sin palabras. Suscríbete si sabes lo que es trabajar meses sin un solo día libre. Dale me gusta a este video si recuerdas haber trabajado turnos de 12 horas por una miseria, mientras los ricos se hacían más ricos. Todo comenzó 6 meses antes en el Hospital Memorial General de El Paso. 3:17 de la mañana. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe mientras los paramédicos entraban con una víctima de bala, en estado crítico, inconsciente. Sus amigos le metieron en las manos un sobre grueso y lleno de dinero a la enfermera. Esa enfermera era Isabela Rodríguez, y esa noche lo cambiaría todo. Isabela Rodríguez entró por las puertas de la sala de emergencias, mientras los paramédicos traían otro caso de sábado por la noche. Víctima de un traumatismo, inconsciente, en estado crítico. Después de 12 años como enfermera de cuidados intensivos, lo había visto todo. Violencia de pandillas, disputas domésticas, negocios que salieron mal. Pero este caso se sentía diferente. ¿Qué tenemos?, preguntó, poniéndose unos guantes nuevos con una eficiencia que solo da la práctica. ¿Quién era Isabela Rodríguez? Miguel Vázquez. Edad desconocida. Múltiples traumatismos en el pecho y el abdomen. Unos amigos lo dejaron hace 15 minutos y desaparecieron antes de que pudiéramos obtener información. No tiene seguro, pero dejaron esto. El paramédico le entregó un sobre de manila grueso lleno de dinero. Isabela arqueó las cejas al abrirlo. $50,000 en billetes de 100. Llevaba 12 años como enfermera y nunca había visto algo así. ¿Quién lleva $50,000 en efectivo para pagar una cirugía de emergencia? Mientras trabajaba para estabilizar al paciente, vías intravenosas, monitoreo de la presión arterial, preparándolo para la cirugía, escuchó a sus amigos hablando rápidamente en español cerca de la sala de espera. Su entrenamiento como médica del ejército en Afganistán le había enseñado el idioma, y lo que escuchó le heló la sangre. El cargamento tiene que estar protegido mientras él esté inconsciente. 50 millones se van a mover por las cuentas del hospital esta noche. Si habla, 50 millones a través de las cuentas del hospital. Isabela siguió trabajando en el paciente, pero su mente iba a 1000 por hora. El Memorial General era un hospital de tamaño mediano, que atendía a los barrios obreros del Paso. Manejaban quizás 20 millones en ingresos anuales totales. Nunca movían 50 millones en una sola noche. Jamás. El paciente estaba lo suficientemente estable para la cirugía en una hora, pero Isabela no podía quitarse de la cabeza lo que había oído. Durante la semana siguiente, comenzó a prestar atención al sistema de facturación. Llevaba años usándolo sin pensar realmente en ello. Fue entonces cuando notó el patrón que cambiaría su vida para siempre. Pacientes no identificados, todos pagando enormes cantidades en efectivo. Los mismos códigos de facturación para procedimientos que parecían rutinarios. Y todos dados de alta a Border Recovery Solutions. La noche en que todo cambió en la UCI, era un centro de rehabilitación que sonaba legítimo, hasta que Isabela intentó buscarlo. No existía en ninguna base de datos médica que pudo encontrar. Sin dirección, sin número de teléfono, sin registros de licencia en la Junta Médica Estatal. La víctima de bala, Miguel Vázquez, estuvo inconsciente durante 3 días mientras se recuperaba de la cirugía. En la segunda noche, durante el turno de Isabela, se le cayó el teléfono mientras se movía en la cama. La pantalla se iluminó automáticamente y el corazón de Isabela se detuvo. Notificaciones bancarias cubrían la pantalla. Transferencia de $2.3 millones completada. Saldo de la cuenta, 47 millones. Este no era un simple pandillero al que le habían disparado en una guerra territorial. Era alguien que manejaba mucho dinero del cartel. 47 millones de dólares en una sola cuenta, con transferencias multimillonarias ocurriendo mientras dormía en su UCI. Isabela miró fijamente el teléfono y luego al hombre inconsciente. Había tratado a cientos de pacientes a lo largo de los años,
pero nunca a uno que llevara 50 millones en aplicaciones bancarias. Las implicaciones la golpearon como un puñetazo. Este hospital, su hospital, estaba siendo utilizado para blanquear dinero de la droga. Esa noche, sola en la UCI a las 3 de la mañana, Isabela tomó una decisión que la transformaría de una enfermera respetuosa de la ley a una de las mujeres más buscadas de América. Creó una cuenta de paciente falsa en el sistema de facturación, María Santos, y presentó una factura de $3,000 al mismo sistema de procesamiento de pagos que usaba el cartel. Le temblaban las manos mientras llenaba los formularios. Suministros médicos para atención de emergencia. Contuvo la respiración y hizo clic en enviar. El pago se procesó automáticamente en cuestión de minutos, sin llamadas de verificación, sin necesidad de aprobación, sin preguntas. En 6 horas, $3,000 aparecieron en la cuenta discrecional de su departamento del hospital. «Dios mío», susurró para sí misma en la UCI vacía, mirando la pantalla de confirmación. Todo el sistema estaba automatizado. El cartel había convertido el Memorial General en su lavadora de dinero personal, y nadie estaba vigilando. Pero alguien estaba a punto de empezar a vigilarla a ella. A la mañana siguiente, el director general, Marcus Webb, la apartó en el pasillo. Era un hombre delgado y nervioso de unos 50 años que llevaba 8 años dirigiendo el Memorial General. Isabela siempre había pensado que parecía abrumado por el trabajo. «Isabela, has estado trabajando muchos turnos de noche últimamente. ¿Todo bien en casa?» Su corazón martilleaba contra sus costillas. ¿Lo sabía? ¿Había visto algo en los registros de facturación? Solo poniéndome al día con el papeleo, señor Webb. Ya sabe cómo nos atrasamos en los periodos de mucho trabajo. Él estudió su rostro con una intensidad que le puso la piel de gallina. Claro. Bueno, no te agotes. Necesitamos a nuestras mejores enfermeras frescas y concentradas. El cuidado del paciente es nuestra máxima prioridad, después de todo. La forma en que dijo «cuidado del paciente» hizo que sonara como una broma. Ella forzó una sonrisa y se alejó, pero podía sentir sus ojos en su espalda. Un paciente extraño y un sobresospechoso. Esa noche, Isabela usó la huella dactilar del sicario inconsciente del cartel para desbloquear completamente su teléfono. Lo que encontró hizo que le temblaran tanto las manos que casi se le cae el dispositivo. El teléfono contenía un laberinto digital de actividad criminal que le heló la sangre. Cuentas bancarias con cientos de millones de dólares repartidos en 12 países diferentes: Suiza, Panamá, las Islas Caimán, Singapur. Cada cuenta mostraba actividad constante. Depósitos de varias instalaciones médicas de todo el suroeste, transferencias a traficantes de armas, pagos a funcionarios corruptos. Pero fueron los registros de comunicación los que realmente la aterrorizaron. Hilos detallados de mensajes de texto entre el médico, claramente Marcus Webb, y los líderes del cartel. Capturas de pantalla de registros de pacientes del hospital que se vendían a sicarios. Coordenadas GPS de casas de seguridad de protección de testigos. Incluso fotos de alguaciles federales con un precio por sus cabezas. La documentación del flujo de dinero era asombrosa en su complejidad. El Memorial General no solo blanqueaba dinero de la droga. Era el centro de una red que abarcaba 8 estados, empresas de suministros médicos falsas, tratamientos de pacientes fabricados, sobornos farmacéuticos, fraude de seguros. Cada transacción meticulosamente documentada. Cada dólar rastreado desde la venta de cocaína hasta cuentas bancarias limpias. Y lo peor de todo, una lista de objetivos. Testigos que habían sido tratados en el Memorial General y luego eliminados sistemáticamente después de ser dados de alta. La lista contenía historiales médicos detallados, fechas de alta, direcciones de casa, información familiar y fotos de confirmación de las operaciones completadas. 15 nombres, 15 personas que habían sido pacientes, se habían recuperado y luego habían desaparecido en cuestión de semanas. Al final de la lista, en entradas recientes del último mes, estaba Miguel Rodríguez, 16 años, protección de testigos comprometida, eliminar antes del juicio. Miguel Rodríguez, su hijo. El mundo de Isabela se derrumbó en ese momento. Se desplomó contra la pared, con el teléfono apretado en sus manos temblorosas, mientras la magnitud de la pesadilla se hacía evidente. Su hijo había sido testigo de una operación de una organización criminal
6 meses antes. Había estado en protección federal de testigos desde entonces, oculto mientras los fiscales construían su caso. Le habían dicho que estaba a salvo, protegido, que los criminales no sabían dónde estaba. Le habían mentido. La organización sabía exactamente dónde estaba Miguel y planeaban eliminarlo. La primera pista, 50 millones a través de las cuentas del hospital. El teléfono de Isabela sonó a las 2:17 de la mañana del martes siguiente. La voz del alguacil Patricia Wong estaba tensa, con un pánico apenas controlado. Isabela, tenemos un problema grave. La ubicación de la casa de seguridad de Miguel ha sido comprometida. Lo estamos trasladando a una nueva instalación de inmediato, pero necesito ser completamente honesta contigo. No podemos garantizar su seguridad por mucho más tiempo. Esta gente tiene fuentes en todas partes, incluso dentro de las agencias federales. Las rodillas de Isabela flaquearon. Se sentó de golpe en el suelo de la cocina, todavía con su uniforme del turno de noche. ¿Qué me estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que necesitas prepararte para la posibilidad de que la protección de testigos no funcione. Ya han matado a otros 3 chicos que iban a testificar contra esta organización. La filtración viene de dentro del sistema, de alguna parte. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás semanas, quizás menos. Lo siento, Isabela. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero esta gente tiene recursos que no podemos igualar. La línea se cortó, dejando a Isabela sola en su oscura cocina, con una verdad que se sentía como agua helada en sus venas. El gobierno federal no podía proteger a su hijo. El aparato de seguridad más poderoso del mundo era inútil contra un cartel de la droga con suficiente dinero para comprar a quien necesitaran. A la mañana siguiente, Isabela encontró fotos de Miguel pegadas en el parabrisas de su coche. Fotos escolares de su ubicación de protección de testigos con cruces rojas dibujadas sobre su cara, en lo que parecía ser sangre. Había una nota adjunta. Tu hijo es un problema. Arregla este problema o lo arreglaremos nosotros, permanentemente. Tienes 48 horas para hacerlo desaparecer en silencio, o lo haremos nosotros, ruidosamente. Fue entonces cuando Isabela Rodríguez, madre soltera de 38 años y enfermera de UCI, decidió robar millones de dólares a la gente más peligrosa de Norteamérica. Pero no iba a hacerlo a lo tonto. Su entrenamiento militar le había enseñado que las mejores operaciones se planifican metódicamente, con múltiples planes de contingencia y una cuidadosa atención a los detalles. Si iba a cometer el crimen del siglo, iba a hacerlo bien. El abismo digital se abre. Empezó con algo pequeño, probando las vulnerabilidades del sistema. Durante las 2 semanas siguientes, creó 5 entradas de facturación falsas, cada una cuidadosamente elaborada para parecer legítima. $8,000 por servicios de transporte de emergencia de pacientes, con fecha anterior para que coincidiera con un caso de trauma real. 12,000 por consultoría médica especializada, presentados durante un turno de noche ajetreado. 18,000 por suministros quirúrgicos de emergencia, vinculados a cirugías reales realizadas esa semana. 25,000 por equipo de diagnóstico especializado, procesados durante una ventana de mantenimiento del sistema. 35,000 por materiales de atención traumatológica, autorizados durante un accidente de varios coches que creó el caos. Cada pago se procesó sin problemas a través del sistema automatizado del cartel, sin alertas, sin preguntas, sin supervisión humana. La operación de blanqueo de dinero era tan sofisticada que no podía distinguir entre los gastos reales del hospital y las falsificaciones cuidadosamente elaboradas. Total robado en 2 semanas, $98,000. No era nada comparado con los millones que fluían a diario, pero demostró algo crucial. El sistema funcionaba y ella podía vencerlo, pero también demostró algo más. Caminaba sobre la cuerda floja sobre un abismo, y un paso en falso la mataría. La guardia de seguridad, Rosa Martínez, casi la atrapa durante el tercer robo. Isabela estaba en el departamento de facturación del hospital a las 3:15 de la mañana, encorvada sobre un terminal de ordenador mientras procesaba otra factura falsa. Se suponía que el edificio estaba vacío, excepto por el personal médico esencial, pero escuchó pasos resonando por el pasillo. El haz de luz de la linterna de Rosa pasó por debajo de la puerta. El corazón de Isabela se detuvo al darse cuenta de que, por los nervios, había olvidado cerrar la puerta con llave. Se metió debajo del escritorio,
con el portátil apretado contra su pecho, apenas respirando mientras Rosa probaba el pomo. La puerta se abrió e Isabela pudo ver las botas de Rosa a pocos metros de su escondite. ¿Debieron olvidarse de cerrar con llave durante el cambio de turno?, murmuró Rosa para sí misma, cerrando la puerta y continuando con su ronda. Isabela esperó 10 minutos completos antes de moverse de nuevo. Le temblaban tanto las manos que apenas podía teclear, pero se había salido con la suya. Era invisible para ellos, solo otra enfermera del turno de noche haciendo papeleo. Era hora de ir a por más. La semana siguiente, Isabela intentó su primer robo importante. $150,000 por equipo especializado para traumatismos. Pasó horas elaborando un elaborado escenario de emergencia falso. Víctimas de un accidente múltiple que requerían atención especializada inmediata. Adquisición de emergencia de equipo quirúrgico que no podía esperar los procesos de aprobación normales. Presentó la solicitud a las 2:30 de la mañana de un ajetreado sábado por la noche, cuando la sala de urgencias estaba inundada de casos y nadie prestaba atención a las tareas administrativas rutinarias. La transferencia se procesó automáticamente, pero generó una alerta automática al correo electrónico de Marcus Webb debido a la gran cantidad. El lunes por la mañana, Marcus la llamó a su oficina. La boca de Isabela se secó cuando él giró la pantalla de su ordenador hacia ella, mostrando la notificación de alerta. ¿Sabes algo de esta gran compra de equipo, Isabela? Está marcada por una cantidad y un horario inusuales. Su mente corría a toda velocidad. Piensa rápido, mantén la calma, suena natural. Sí, tuvimos múltiples casos de trauma el martes por la noche, después de ese choque en la autopista 10. El doctor Morrison autorizó la adquisición de emergencia de equipo quirúrgico. 3 pacientes críticos necesitaban cirugía inmediata y no teníamos suficientes suministros. Marcus frunció el ceño revisando su calendario. Morrison se trasladó al Hospital Presbiteriano de Dallas el mes pasado. Error fatal. Quiero decir el doctor. Chen, lo siento. Estoy agotada de hacer tantos turnos dobles. El doctor Chen lo autorizó durante la emergencia. Marcus estudió su rostro durante lo que pareció una eternidad. Ella se obligó a mantener el contacto visual, a parecer cansada pero segura, como una enfermera que acaba de terminar un turno brutal salvando vidas. Claro. Bueno, asegúrate de que todas las adquisiciones de emergencia pasen por los canales adecuados la próxima vez. No podemos tener compras no autorizadas, ni siquiera durante las emergencias. Por supuesto, señor. Webb, el cuidado del paciente es lo primero, pero entiendo la importancia de seguir los procedimientos. Isabela salió de su oficina sintiendo que iba a vomitar, pero los $150,000 estaban en la cuenta de su empresa fantasma. Había superado la primera prueba real, pero también había aprendido algo crucial. Necesitaba los códigos de autorización directa de Marcus Webb para cantidades mayores. El sistema tenía umbrales automáticos y se estaba acercando a los límites de lo que podía robar sin una aprobación de nivel superior. Su primera transacción de prueba ilegal, durante un mantenimiento informático de rutina la semana siguiente, Isabela se ofreció voluntaria para ayudar a actualizar los sistemas informáticos del hospital. Como enfermera senior con acceso administrativo, tenía razones legítimas para trabajar en los servidores. Lo que realmente estaba haciendo era instalar un software avanzado de registro de pulsaciones en el ordenador de Marcus. En cuestión de días, tuvo acceso a todo: sus contraseñas, sus códigos bancarios, su correo electrónico y, lo más importante, sus protocolos de autorización de emergencia que podían saltarse los procesos de aprobación normales durante las emergencias médicas. Era hora de la prueba de verdad. Usando los códigos robados de Marcus, Isabela autorizó una transferencia de $400,000 por servicios de transporte médico de emergencia. La fechó para que coincidiera con un transporte real en helicóptero que había ocurrido la semana anterior, haciendo que pareciera una factura retrasada. Pero esta cantidad activó tanto una alerta automática como una confirmación secundaria en 24 horas. Al día siguiente, Marcus estaba de pie justo a su lado en el puesto de enfermería, cuando su teléfono vibró con la solicitud de confirmación. Isabela observó aterrorizada cómo sacaba su teléfono y fruncía el ceño al ver la pantalla. No recuerdo haber autorizado este pago de transporte tan grande. Su corazón martilleaba mientras se obligaba a sonar casual. Oh, ese es el transporte en helicóptero del accidente de varios coches del martes pasado. Firmaste la autorización durante todo ese caos, ¿recuerdas?
3 niños tuvieron que ser trasladados en avión al Hospital Infantil de Dallas. Marcus parecía confundido, desplazándose por su teléfono. El martes pasado, ¿verdad? Fue una locura. Apenas recuerdo mi propio nombre de ese turno. 15 pacientes de trauma en 4 horas. Hizo clic en confirmar sin pensarlo más. Claro. Buen trabajo esa noche, por cierto. Probablemente salvaste vidas con lo rápido que procesaste todo. $400,000 transferidos a sus cuentas. Así de fácil. Isabela se estaba volviendo peligrosamente buena en esto. Los agentes federales empiezan a vigilar. Durante el mes siguiente, desarrolló un sistema cada vez más sofisticado. Creó historiales de pacientes falsos y detallados para respaldar cada transacción, con historiales médicos y planes de tratamiento completos. Programó sus robos durante los periodos más ajetreados, cuando la supervisión era mínima y todos estaban concentrados en emergencias médicas reales. Estudió los patrones de autorización de Marcus y aprendió a imitarlos a la perfección. Su forma de redactar, los momentos que elegía e incluso sus errores de tipeo. Y lo más importante, creó coartadas. Cada vez que realizaba un robo importante, se aseguraba de estar visiblemente tratando a pacientes reales, creando una historia de tapadera inquebrantable para su presencia en el hospital fuera de horario. El fin de semana de la conferencia anual de donantes del hospital en Miami le brindó la oportunidad perfecta. Todos los ejecutivos estarían fuera de la ciudad, dejando un personal administrativo mínimo y una supervisión reducida de los sistemas financieros. Isabela planeó su movimiento más audaz hasta la fecha: robar más de $1,000,000 en una sola noche. Sábado, 2:15 de la mañana. Con todos los ejecutivos a 3 zonas horarias de distancia, Isabela creó su emergencia falsa más elaborada. Un incidente con víctimas en masa que requería la adquisición inmediata de suministros médicos de emergencia. Un derrame químico en una fábrica cercana. Múltiples víctimas que requerían tratamiento especializado. Una declaración federal de emergencia que autorizaba el gasto inmediato sin los procesos de aprobación normales. Autorizó 6 transferencias simultáneas, de entre $150,000 y $250,000 cada una, todas vinculadas a la emergencia falsa y respaldadas por detallados registros de pacientes y protocolos de tratamiento falsos. Total, $1.1 millones robados en una noche. Pero el sistema automatizado, programado para detectar patrones inusuales, envió una alerta de emergencia al presidente de la Junta del Hospital a las 3:17 de la mañana sobre una actividad financiera sin precedentes durante un periodo de poco personal. El presidente, William Morrison, llamó a Marcus a su habitación de hotel en Miami. Isabela monitoreó toda la conversación a través de su software de registro de teclas, escuchando con horror cómo Marcus respondía al teléfono, somnoliento. Marcus, estoy recibiendo alertas sobre más de $1,000,000 en gastos de emergencia esta noche. ¿Qué está pasando? Isabela contuvo la respiración mientras Marcus murmuraba al teléfono, claramente despertado de un sueño profundo. $1,000,000 esta noche? Debe ser... Déjame comprobar. Ah, claro. La emergencia del derrame químico. La declaración federal llegó sobre la medianoche. Tuvimos que adquirir suministros de tratamiento especializado de inmediato. ¿Derrame químico? No he visto ninguna noticia sobre eso. Fue contenido rápidamente. La OSHA se encargó de suprimir la información a los medios mientras investigaban. Ya sabes cómo son con los accidentes industriales. Morrison pareció satisfecho. De acuerdo, simplemente parecía inusual. Buen tiempo de respuesta de todas formas. Para eso te pagamos el dineral que ganas. Crisis evitada, por los pelos. Para el lunes por la mañana, Isabela había robado un total de $2.3 millones en 6 semanas. Se sentía invencible, como si hubiera descifrado un código irrompible. Pero fue entonces cuando la directora financiera, Margaret Chen, comenzó a investigar lo que llamó patrones de gasto irregulares. A diferencia de Marcus, Margaret era minuciosa, metódica y profundamente desconfiada de cualquier cosa que no se ajustara a los patrones establecidos. Realizó auditorías detalladas y cruzó cada transacción inusual con los registros médicos reales, informes de inventario y horarios del personal. Lo que encontró le heló la sangre. $2.3 millones en compras de suministros médicos cuestionables durante 6 semanas, sin un aumento correspondiente en el inventario del hospital.
Todas las transacciones habían sido autorizadas durante los turnos de Isabela Rodríguez. Las empresas fantasma que recibían los pagos no tenían direcciones comerciales verificables, ni registros de empleados, ni operaciones comerciales legítimas. Amenaza de secuestro. Su hijo es el objetivo. Margaret comenzó a revisar las grabaciones de seguridad de las noches de las grandes transferencias, fotograma a fotograma. Isabela se dio cuenta de que era visible en las cámaras durante muchas de sus actividades. Había sido cuidadosa con los sistemas financieros, pero descuidada con la seguridad física. Margaret estaba construyendo un caso que la destruiría. Necesitaba coartadas, y las necesitaba rápido. Su solución fue brillante y aterradora: crear emergencias médicas reales que requirieran su presencia legítima en el hospital durante cada robo. Comenzó a programar sus crímenes financieros para que coincidieran con crisis de pacientes reales, tratando a pacientes reales mientras ejecutaba simultáneamente complejos robos financieros a través de sistemas automatizados. Un paciente con un ataque al corazón necesitaba una cirugía de emergencia, la tapadera perfecta para una adquisición de equipo de $200,000. Una víctima de un accidente de coche requería atención traumatológica, el momento ideal para una compra de suministros de emergencia de $150,000. Se convirtió en una maestra del procesamiento en paralelo, salvando vidas con una mano mientras robaba millones con la otra. Pero Margaret Chen se acercaba cada día más, e Isabella sabía que se le estaba acabando el tiempo. Planeó su último y más audaz robo: $3.2 millones en una sola operación durante el cambio de turno del siguiente fin de semana, cuando la supervisión era mínima y podía operar con la máxima libertad. O la haría lo suficientemente rica como para desaparecer para siempre, o la matarían. Domingo por la noche, 1:30 de la mañana. Isabela ejecutó el plan más peligroso de su vida. Había pasado toda la semana preparándose, creando una elaborada emergencia falsa entre varios hospitales que requería un intercambio de recursos sin precedentes, falsificando declaraciones federales de emergencia y programando transferencias diferidas que se ejecutarían automáticamente mientras ella mantenía coartadas perfectas tratando a pacientes reales. $3.2 millones a transferir usando los códigos de autorización suprema de Marcus, divididos en 12 empresas fantasma diferentes para evitar la detección automática de fraudes. Cada transferencia disfrazada de adquisición médica de emergencia legítima para un esfuerzo de coordinación de respuesta a un desastre regional. El atraco comienza. ¿Cómo robó sin ser detectada? Exactamente a la 1:47 de la mañana, mientras Isabela estaba en medio de la programación de las transferencias finales, el coche de Margaret Chen entró en el estacionamiento del hospital. La sangre de Isabela se heló. Se suponía que Margaret no debía estar allí. Se suponía que estaba en casa, dormida, completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo. Isabela escuchó pasos acercándose al departamento de facturación. Cerró de golpe su portátil y corrió por el pasillo hasta la UCI, donde el sicario del cartel seguía inconsciente en la cama 3. «Isabela, ¿qué haces aquí tan tarde?». La voz de Margaret tenía un tono de sospecha que le puso la piel de gallina a Isabela. El señor Vázquez empeoró sobre la 1 de la madrugada. Se volvió inestable. La presión arterial cayó significativamente. Tuve que llamar a más personal médico y coordinarme con especialistas. Margaret se acercó, estudiando el rostro de Isabela en la tenue luz de la UCI. «¿Qué tipo de apoyo médico requiere que estés en el departamento de facturación?». El teléfono de Isabela vibró con las confirmaciones de transferencia. 1.8 millones ya se habían procesado con éxito, pero no podía revisar los mensajes sin levantar sospechas. Tuve que autorizar la adquisición de emergencia de productos sanguíneos especializados. Su estado se deterioró rápidamente y necesitábamos componentes sanguíneos raros que normalmente no tenemos en stock. El sistema de adquisición de emergencia requería una autorización de pago inmediata. Margaret se acercó aún más. Isabela podía oler su perfume. Podía ver la sospecha en sus ojos. «Tu portátil todavía está caliente, y puedo ver que una aplicación bancaria fue usada recientemente en tu navegador». El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que Margaret podía oírlo. Cada instinto le gritaba que corriera, pero se obligó a permanecer en calma, profesional, completamente concentrada en el paciente inconsciente.
El sistema de adquisición de emergencia se conecta con los sistemas bancarios del hospital. Necesitábamos autorizar el pago inmediato de productos sanguíneos que normalmente tardan días en procesarse. Su vida dependía de la velocidad. Margaret la miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Isabela podía ver sus cálculos mentales, sopesando la sospecha frente a la aparente emergencia médica. Quiero ver los registros de adquisición a primera hora del lunes por la mañana. Y voy a realizar una auditoría completa de toda la actividad financiera de esta noche. Si hay algo irregular, llamaremos al FBI inmediatamente. Después de que Margaret se fuera, Isabela tenía exactamente 20 minutos antes del cambio de turno de noche para completar las transferencias restantes. Los sistemas de seguridad se reiniciarían a las 2 a.m., lo que podría exponer sus actividades a la detección automática. Le temblaban las manos mientras volvía a abrir su portátil. Solo 1.8 millones de los 3.2 millones planeados se habían transferido. Necesitaba sacar los 1.4 millones restantes antes de que se cerrara la ventana de seguridad. 2:17 a.m., usando la huella dactilar del sicario del cartel por última vez, autorizó la última gran transferencia. 2:19 a.m. Borró toda la evidencia de los ordenadores del hospital usando un software de eliminación de grado militar. 2:20 a.m. Plantó archivos de evidencia encriptados en toda la red del hospital, programados para exponer toda la operación de blanqueo de dinero del cartel. 2:21 a.m. Activó un programa de liberación diferida que enviaría automáticamente la evidencia a 52 organizaciones de noticias, al FBI, a la DEA y a las juntas médicas de todo el país. Exactamente a las 2:25 de la mañana, el coche de Marcus Webb entró en el estacionamiento del hospital. Había recibido alertas de emergencia sobre una actividad financiera masiva y decidió investigar personalmente en lugar de esperar hasta la mañana. Isabela estaba revisando tranquilamente los signos vitales de un paciente cuando la encontró en la UCI, pareciendo completamente inocente y concentrada en sus deberes médicos. ¿Todo bien por aquí esta noche, Isabela? Recibí algunas alertas inusuales sobre la actividad financiera, solo monitoreando de cerca al señor Vázquez. Su estado ha sido muy delicado toda la noche. Hemos tenido que traer apoyo médico adicional y suministros de emergencia. Casos delicados como este requieren un monitoreo constante y una respuesta inmediata a cualquier cambio. Marcus miró alrededor de la UCI, luego a su teléfono que mostraba las alertas financieras. Las cifras eran asombrosas, pero la explicación de Isabela parecía tener sentido. ¿Tuviste que autorizar alguna compra de emergencia esta noche? El doctor Chen ordenó productos sanguíneos adicionales y suministros médicos de emergencia sobre las 2 de la madrugada, cuando su estado se deterioró. Una situación que amenazaba su vida y que requería una intervención inmediata. Cada minuto contaba. Marcus asintió lentamente, aparentemente satisfecho. Claro, buen trabajo esta noche. Parece que probablemente le salvaste la vida con lo rápido que respondiste a la crisis. Isabela acababa de robar un total de $5.5 millones en 8 semanas. Pero lo más importante, había plantado pruebas que destruirían toda la red de blanqueo de dinero del cartel y expondrían la corrupción en todo el sistema médico. A las 4:33 de la mañana, fichó su salida como de costumbre. Caminó tranquilamente hasta su coche y condujo a casa por las calles vacías de El Paso. Nunca volvería al Hospital Memorial General como Isabela Rodríguez. 1.1 millones robados en una noche durante un desastre falso. Exactamente 12 horas después, el programa de liberación diferida de Isabela se activó como una bomba de tiempo digital. 52 organizaciones de noticias de todo el país recibieron archivos de corrupción completos que contenían registros bancarios, registros de comunicación, historiales de pacientes y evidencia detallada de la mayor operación de blanqueo de dinero médico en la historia de Estados Unidos. La Unidad de Delitos Financieros de la DEA obtuvo acceso en tiempo real a más de $200 millones en cuentas activas de blanqueo de dinero, con historiales de transacciones e interceptaciones de comunicaciones del cartel. Las juntas médicas de 5 estados recibieron pruebas de violaciones sistemáticas de la seguridad del paciente, asesinatos de testigos y corrupción en instalaciones médicas. La Fuerza Especial contra el Crimen Organizado del FBI obtuvo listas de objetivos actualizadas del cartel, planes de asesinato e inteligencia detallada sobre las operaciones del cartel en todo el suroeste. En 2 horas,
Ataques federales coordinados golpearon las operaciones del cartel en 3 estados. 47 miembros del cartel fueron arrestados en redadas simultáneas. 500 millones de dólares en activos fueron congelados en 12 bancos. Ejecutivos de hospitales fueron detenidos en aeropuertos, hoteles y sus propias casas. Marcus Webb, sacado a rastras de su habitación de hotel en Miami, con esposas y enfrentándose a una vida en una prisión federal, confesó todo inmediatamente. Durante el interrogatorio, nombró contactos del cartel, reveló rutas de blanqueo de dinero y expuso operaciones similares en otros 8 hospitales de Texas, Nuevo México y Arizona. El FBI lanzó la mayor persecución en la historia del suroeste para encontrar a Isabela Rodríguez. Las grabaciones de seguridad del aeropuerto la mostraban abordando un vuelo a Bogotá con un pasaporte falsificado profesionalmente a nombre de María Santos. La directora financiera sospecha. Los registros bancarios rastrearon sus transferencias de dinero finales a cuentas en paraísos fiscales en las Islas Caimán, Suiza, Panamá, Singapur y otros 6 países. El cartel de Sinaloa, enfrentándose a la destrucción completa de su red financiera, puso una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza. Los agentes federales le perdieron el rastro por completo en Colombia. Mientras tanto, los alguaciles estadounidenses sacaron a Miguel de su casa de seguridad comprometida exactamente 20 minutos antes de que un equipo de asalto del cartel llegara con órdenes de eliminar a todos los testigos. Fue trasladado en un helicóptero de emergencia a una instalación federal no revelada en Virginia. Ya se habían preparado nuevos documentos de identidad, cortesía de la detallada planificación de su madre. Durante 6 meses hubo avistamientos no confirmados de Isabela y Miguel en lugares remotos. Un pueblo argentino, una ciudad montañosa rumana, una comunidad pesquera en la costa de Tailandia. Cada vez los asesinos del cartel llegaban en cuestión de días. Cada vez no encontraban nada más que lugareños que nunca habían oído los nombres de Isabela o Miguel Rodríguez. 2 años después, a pesar de una masiva persecución internacional que involucraba a la Interpol, el FBI y cazarrecompensas del cartel, Isabela y Miguel Rodríguez habían desaparecido exitosamente de la faz de la tierra. El FBI admitió públicamente que no tenían pistas creíbles sobre su ubicación. La recompensa del cartel aumentó a 25 millones de dólares, pero no produjo resultados. La Interpol emitió alertas globales, pero no encontró rastro ni de la madre ni del hijo. Se convirtió en una leyenda moderna, la enfermera que venció al cartel. Pero Isabela Rodríguez no había terminado de luchar. Pistas anónimas continuaron llevando a los agentes federales a operaciones de blanqueo de dinero del cartel. Instalaciones médicas de todo el país recibieron donaciones misteriosas destinadas específicamente a pacientes sin seguro. Familias en programas de protección de testigos encontraron un apoyo financiero irrastreable que aparecía en sus cuentas en sus momentos más desesperados. Las agencias de la ley comenzaron a llamarla la enfermera fantasma. Su evidencia había desencadenado un efecto dominó que destruyó por completo las operaciones financieras del cartel. 340 miembros del cartel fueron condenados usando sus registros financieros e inteligencia. 2.8 mil millones de dólares en activos del cartel fueron incautados y redistribuidos a fondos de compensación para víctimas. Su audaz movimiento final, 3.2 millones en un solo turno. Toda la red de blanqueo de dinero médico colapsó, obligando a los carteles a encontrar formas nuevas y menos eficientes de limpiar su dinero. Miguel, ahora con 16 años y viviendo bajo una nueva identidad cuidadosamente construida en un país europeo no revelado, destacaba en la escuela internacional y era voluntario en un hospital local. Hablaba 3 idiomas con fluidez y planeaba estudiar medicina. Quiero curar a la gente como mi mamá. Pero legalmente, nadie en su escuela sabía que él era el chico cuya vida había iniciado una revolución en la transparencia de la atención médica. El caso de Isabela inspiró movimientos de reforma globales. Las leyes Rodríguez se aprobaron en 23 países, exigiendo un monitoreo financiero en tiempo real de las instalaciones médicas. Enfermeras y médicos de todo el mundo comenzaron a denunciar la corrupción sin temor a represalias. Las facultades de medicina comenzaron a enseñar el estándar Isabela,
de defensa del paciente y responsabilidad ética. Los premios anuales Enfermera Fantasma honraban a los denunciantes del sector salud que exponían la corrupción con un gran riesgo personal. El último avistamiento confirmado provino de las grabaciones de seguridad de un hospital infantil suizo. Una mujer que coincidía con la descripción de Isabela, dejando una donación anónima de $500,000 para el ala de cáncer pediátrico, con una nota que decía, para los niños que merecen algo mejor. Para cuando los administradores del hospital llamaron a la policía, ella ya se había desvanecido entre las concurridas calles de Ginebra. Antes de terminar esta increíble historia, quiero saber tu opinión. Isabela comenzó como una simple enfermera de UCI, alguien que la sociedad a menudo pasa por alto y subestima, pero demostró que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando todo lo que aman está en juego. Escribe en los comentarios cuántos de ustedes comenzaron con trabajos sencillos como conserje, enfermero, cajero, guardia de seguridad u otros roles invisibles que mantienen a la sociedad en funcionamiento. A veces las personas más poderosas del mundo son las que nadie ve venir. Hoy, en algún lugar del mundo, Isabela Rodríguez trata a pacientes bajo una nueva identidad, cuidadosamente construida en una pequeña clínica. Su cartel de Se Busca del FBI todavía cuelga en las oficinas de campo de 3 continentes, pero su verdadera recompensa se mide en las miles de vidas salvadas por las reformas sanitarias que su valentía inspiró. La huida de Isabela y la detonación de pruebas digitales. El caso del FBI permanece oficialmente abierto. La recompensa del cartel sigue activa, aunque la organización que la publicó ya no existe de forma significativa. Pero Isabela Rodríguez logró algo que ninguna agencia de la ley, ninguna operación militar, ninguna iniciativa gubernamental había conseguido jamás. Hizo que los criminales más peligrosos de Norteamérica le tuvieran miedo a una sola enfermera con un portátil y el amor desesperado de una madre. El recuento final: $5.5 millones robados a asesinos, nunca recuperados. 2.8 mil millones en activos del cartel incautados usando su evidencia. 847 vidas salvadas directamente por las reformas médicas. Su caso inspiró a salvar innumerables más gracias a la destrucción de operaciones del cartel que ya no podían blanquear dinero a través de los hospitales. Isabela Rodríguez, criminal buscada, heroína internacional, fantasma eterno. El caso del FBI permanece oficialmente abierto. No porque esperen atraparla, sino porque esperan que continúe enviándoles inteligencia sobre corrupción y actividad criminal. A veces los mejores activos de las fuerzas del orden son aquellos que operan completamente al margen de la ley. Suscríbete si alguna vez has conocido a alguien que siempre parecía tener una suerte increíble cuando todo se desmoronaba a su alrededor. Cuéntanos en los comentarios sobre esa persona que de alguna manera siempre escapaba de situaciones imposibles, justo cuando las cosas parecían no tener remedio. Y dale me gusta a este video si alguna vez has trabajado en turnos de noche. Sabes que hay algo diferente en el mundo a las 3 de la mañana, cuando todos los demás duermen y cualquier cosa parece posible. A veces las historias más asombrosas suceden cuando el resto del mundo no está mirando,